Hola, ¿cómo están? Si yo les muestro esta prenda así, ¿ustedes qué dicen? ¿Que es un bañador? ¿De qué marca? Puma, muy bien. Si yo les muestro esto así y tapo la marca y le digo que es la marca de las 3 tiras, ¿ustedes qué dicen? ¿Que es una zapatilla? Adidas, muy bien. ¿Por qué? Porque son mundialmente conocidas. Estas empresas nacieron de 2 hermanos, Rudolf Dassler y Adolf. Los 2 al principio se llevaban muy bien, pero en un momento dado de su vida, por cuestiones políticas, se enfrentaron mucho, se pelearon y la empresa que tenían se dividió en 2. Rudolf formó Puma y Adolf, que su nombre era Adi, formó Adidas, uniendo su nombre con su apellido, Adolf Dassler, Adidas. Bueno, resulta que estos 2 hermanos lucharon toda su vida para ver quién era el mejor, compitiendo para ver quién vendía más y quién estaba sobre el otro. Lamentablemente, llegaron a odiarse mucho y estuvieron separados toda su vida a partir de que ellos fundaron esas 2 empresas. Nunca más quisieron verse y nunca más se trataron. Es una pena que estos hermanos hayan terminado así. Hoy en día, estas 2 empresas siguen compitiendo, como en aquella primera época, para ver quién tiene la supremacía, aunque ya ahora hay muchas más. Pues bien, el vídeo que vamos a ver ahora se trata de 2 animalitos que se pelean tan bien como estos hermanos, pero no por ver quién vende más zapatillas o ropa deportiva, sino para ver quién se puede comer una fruta que no había mucho en eso, y ya van a ver por qué. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un vídeo que tiene de todo. Tiene carreras, tiene peleas, tiene risas y tiene mucha acción. Así que prepárense, siéntense, ajustense los cinturones, que vamos a ver un vídeo muy divertido, pero que al final nos dejará una enseñanza. Le pedimos a Dani que nos ponga el vídeo. Dani, por favor, adentro vídeo.
que ver la que liaron nuestro querido amigo el guanaco, que así se llama ese cuadrúpedo patagónico, y este pingüinito por comerse una baya roja que seguramente estarían deliciosas. Pero miren, al final de cuentas, el querido guanaco tuvo que decidir si comerse el racimo de frutas o ayudar al pobre pingüinito que no sabía volar y que se iba a estrellar contra el suelo. Y lo que decidió fue ayudar al pingüino. Así fue que cuando estaban sobre la nieve, ya habían aterrizado, se puso a llorar porque pensó que el pingüinito se había ido sin ni siquiera darle las gracias. Pero luego, al lado del faro, apareció toda la familia del pingüinito porque éste le había contado lo que había hecho su amigo el guanaco, trayéndole mucha fruta en agradecimiento. Y así terminaron los dos juntos, comiendo y empezando a formar una verdadera amistad. Esto me recuerda un poco a que si alguna vez has estado peleado con alguien, o si hoy estás peleado o peleada con alguien, con alguna amiguita o algún amiguito, o si te llega a pasar, lo mejor que hay, y te voy a dar un consejo, es ir y pedirle perdón si le has hecho daño o perdonarlos si te han hecho daño a ti. Porque siempre les hablo de Jesús. Es que estoy enamorado de Jesús. ¿Por qué nos enseñó estas cosas? Y Él nos dijo que perdonáramos a todos y también que podíamos ser perdonados. Así que, ¿estás peleada? ¿Estás peleado con alguien? Hoy es el momento de ir a hablar con ella o con él y pedirle disculpas o disculparlos a él o a ella. Muy bien, pues aquí llegamos al final de nuestra historia. Y recuerda siempre que aunque haya enemistad con alguien, todo lo puede arreglar nuestro amigo Jesús. Porque como le dijo el ángel a María, para Dios no hay nada imposible. Muy bien, gracias por acompañarnos. Hasta aquí llegamos hoy. Espero que tengan una muy buena semana y si Dios quiere, la semana que viene nos volvemos a ver. Os amo. Adiós. ¡Hasta pronto! ¿Qué tal, mi querido hermano? ¿Cómo estás? Un muy feliz sábado. Es una alegría para mí saludarte desde aquí, desde Florida, como pastor de jóvenes de este distrito. Y bueno, siempre es una alegría recibir invitaciones para predicar, para abrir la palabra de Dios. En esta época nos hemos acostumbrado a lo virtual, pero bueno, espero que en algún momento lo podamos hacer en persona y que podamos juntos compartir el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. En este momento, antes de abrir la palabra de Dios, te invito para que puedas cerrar tus ojos, para que podamos orar. Querido Padre que estás en los cielos, muchísimas gracias por la oportunidad que tenemos de compartir este sábado. Gracias porque podemos abrir tu palabra en esta hora. Queremos estar atentos a tu voz, atentos al mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Nos ponemos en tus manos de amor, llénanos de tu Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero comenzar el tema en esta mañana haciéndote una pregunta. Y esta pregunta es, si tuvieras que elegir un versículo para resumir el mensaje principal de la Biblia, ¿qué versículo elegirías? Seguramente, gran porcentaje de nosotros elegiría Juan 3:16. Ese versículo que nos habla acerca de ese precio alto que Dios tuvo que pagar para poder salvarnos. Ese versículo que describe básicamente una de las historias de amor más impactantes y reales que estamos viviendo en este momento. Ahora, hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que esta historia de amor entre Dios y el hombre se da dentro de un contexto. Y este contexto lo vamos a describir de la siguiente manera.
Presta atención. En la Reina Valera 60, que es la versión que nosotros normalmente utilizamos, la palabra guerra aparece 261 veces. La palabra batalla aparece 114 veces. La palabra lucha aparece 4 veces, junto con combate, que también aparece 4 veces. Y la palabra pelea aparece 12 veces. O sea que, si bien estamos de acuerdo que el mensaje principal de la Biblia es un mensaje de amor, es un mensaje de salvación, es un mensaje en donde Dios entrega su vida para salvarnos, el contexto en donde se da esta historia de amor es un contexto de batalla, es un contexto de combate. Ahora, para graficar esto que te estoy diciendo, yo quiero contarte algo que me pasó en mi experiencia como capellán. Yo en mis 13 años que llevo de ministerio, 8 años trabajé como capellán de diferentes colegios. Básicamente fueron 3. Y siempre, cada año que se conmemoraba una fecha más de la guerra de Malvinas, solíamos invitar a excombatientes de Malvinas. Tal vez alguno de nosotros puede tener algún conocido, algún familiar que ha ido a pelear en Malvinas. Ahora, a mí me llamaba mucho la atención y hay un común denominador, o mejor dicho, 2 comunes denominadores sobre frases que se repetían en los excombatientes de Malvinas. La primera frase era: nosotros no dimensionábamos lo que era una guerra hasta que pusimos un pie en Malvinas. Estábamos acá y nos decían que estábamos en guerra, pero no dimensionábamos verdaderamente lo que era una guerra. Y el segundo aspecto que solía repetirse con los excombatientes era ese que decía que había muchos soldados que habían ido a pelear, pero que la instrucción que tenía era muy poca. Uno supo decir: tiramos 2 o 3 tiros en un polígono y así nos subieron a un avión y llegamos a Malvinas para pelear una guerra. Pero no estábamos preparados porque apenas conocíamos lo que era el arte de la guerra, apenas conocíamos las armas que teníamos a disposición. Ahora, si yo llevo esto al plano espiritual, tranquilamente puedo hacer una analogía, una comparación. El enemigo nos trata de llevar a nosotros a un sueño profundo y a no dimensionar verdaderamente cuál es la batalla espiritual que se está llevando a cabo y cuál es el elemento en disputa que somos cada uno de nosotros, ¿sí? Él quiere hacernos creer que no estamos en una guerra espiritual. Es más, hay muchas personas incluso que dicen que el diablo no existe. Entonces fíjate qué interesante. Si no existe el diablo, no existe el mal. Si no existe el mal, no existe guerra. Si no hay guerra, no peleo, ¿sí? Ahora, el segundo punto que yo marcaba es que a veces nos pasa también a nosotros en nuestra experiencia espiritual que no sabemos utilizar las armas que Dios puso a disposición para que nosotros podamos pelear esta batalla o esta batalla de la fe, como dice allí la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las armas que nosotros tenemos para pelear contra el enemigo? Básicamente las conocemos: la oración, el estudio de la Biblia, que me llevan a permanecer en Jesús. Ahora, yo siento, mis queridos hermanos, que nosotros muchas veces no sabemos utilizar las armas que Dios ha puesto a nuestra disposición. Las tenemos, pero no las sabemos usar. Imagínate que vos estás en un campo de batalla y que viene el enemigo a atacarte y vos tenés un fusil en la mano y en vez de disparar, porque para eso fue creado el fusil, vos agarrás el fusil como si fuese un bat de béisbol y empezás a pegarle en la cabeza o empezás a darle culatazos allí al enemigo. Yo te pregunto, ¿te va a servir ese fusil? No vamos a decir que no te va a servir en absoluto, porque tal vez podés llegar a repeler allí a tu enemigo con algún que otro golpe. Pero vamos a ser honestos, el fusil fue creado con una función específica. Entonces nosotros tenemos que saber muy bien para qué fue creado esa arma que tenemos y cómo utilizarla. Entonces en la vida espiritual nos pasa lo mismo. Tenemos que utilizar de manera correcta las armas que tenemos. Pero ¿qué pasa? Si no sabemos orar como Dios nos enseña allí en su palabra, si no sabemos leer la Biblia, meditar en su palabra, si no aprendimos a permanecer en Jesús, nos pasa lo que a menudo nos sucede en la vida espiritual. Tenemos una vida espiritual chata, tenemos una vida espiritual donde rara vez vemos un milagro,
Tenemos una vida espiritual donde pasamos más tiempo de derrota en derrota que de victoria en victoria. Y así andamos, y pueden pasar muchos años, y empezamos a tener, hasta te diría, insatisfacción espiritual. Y parece que de palabra o de boca creemos que Cristo es poderoso y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y que con Él puedo vencer cualquier cosa. Pero en la vida práctica no se observa que nosotros podamos vencer. Ahora, nosotros tenemos que comprender este contexto y tenemos que entender que el enemigo es un enemigo que tiene poder, que utiliza armas y que tiene una estrategia. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que entender cuál es también la estrategia que Dios ha previsto para que cada uno de nosotros podamos enfrentar al enemigo. Hay una historia que aparece en el libro Pasión por la oración, también aparece en el libro Escudo de oración de Peter Wagner, que dice lo siguiente. Yo voy a tratar de leerla, la tengo aquí en mi pantalla, aquí abajo. Voy a tratar de leerla casi de manera textual para que puedas entender a qué me estoy refiriendo yo con esta batalla espiritual. Un pastor bautista se encontraba viajando desde Detroit a Boston para dirigir un seminario para pastores. Durante el vuelo, notó que su compañero de vuelo inclinó su cabeza y comenzó a mover los labios como si estuviera orando. Una vez que este hombre terminó, el pastor lo miró y le preguntó: ¿es usted cristiano? Este hombre se sorprendió con la pregunta, se rió, dice allí el texto, y le dijo: no, usted está equivocado, no soy cristiano, de hecho soy satanista. Entonces el pastor le preguntó: ¿por qué estaba orando como satanista? Este hombre le preguntó: ¿usted de verdad quiere saberlo? El pastor le dijo que sí. Así que este hombre dijo: mi atención primaria está dirigida hacia la caída de los pastores cristianos y sus esposas en Nueva Inglaterra. Entonces el satanista le preguntó cuál era el propósito de él hacia Boston. Entonces ahí el pastor le dijo: soy pastor y vengo a dar una serie de conferencias y vengo a predicar la palabra de Dios aquí a esta ciudad. A lo que el satanista respondió: creo que debo volver a hacer lo que estaba haciendo. Y cerró los ojos y comenzó a orar nuevamente. Ahora, seguramente y con tristeza, conocerás algún líder, algún pastor que ha dejado el ministerio. Estoy seguro que sí. Pero yo quiero decirte algo. Si bien esta historia nos cuenta de cómo el enemigo ataca a los líderes de la iglesia, déjame decirte que los ataques del enemigo no son patrimonio exclusivo de los pastores. El enemigo te ataca a vos, el enemigo ataca a tu familia, el enemigo ataca tu entorno. El enemigo sabe a dónde tentarte, sabe cuáles son tus debilidades. Él te conoce desde el momento que naciste. Hasta te podría decir que así como Dios nos ha asignado un ángel guardián que nos cuida, que nos protege, estoy seguro, y esto es una opinión muy personal, que el diablo también ha asignado un ángel de los suyos para que esté atento a todos tus movimientos y para que haga que vos dejes la fe en Jesús. En una guerra es muy importante que nosotros entendamos, primero, quién es el enemigo. Yo tengo que conocer quién es el enemigo, cómo trabaja, cómo se mueve. Pero por sobre todas las cosas también tengo que saber con qué armas yo cuento para poder vencer a ese enemigo. Si había alguien que verdaderamente entendía esto de lo que es una guerra espiritual, es el apóstol Pablo. De hecho, allí en Efesios capítulo 6, él habla acerca de esta batalla espiritual en la cual nosotros estamos metidos, estamos sumidos. Él habla acerca de esta lucha espiritual que vos y yo tenemos. Pero no es acerca de eso que yo quiero que hablemos en esta mañana. Yo quiero que leamos un texto, yo lo tengo aquí en mi pantalla, que se encuentra en Romanos capítulo 15, versículo 30. Romanos 15, 30. Y después también vamos a leer Colosenses 4:12. El ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Yo voy a leer estos dos textos en la Reina Valera 60, pero después los vamos a leer en otras versiones de la Biblia, porque estas otras versiones tienen un lenguaje un poco diferente y hasta me atrevo a decir que traducen un poco mejor expresiones que aparecen allí en el original griego, que también lo vamos a analizar en esta mañana. Romanos 15:30 dice allí el texto lo siguiente: pero os ruego, hermanos,
por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Bueno, aquí hay un pedido del apóstol Pablo, en donde él declara y dice lo siguiente: os ruego, hermanos, que me ayudéis orando por mí a Dios. En Colosenses 4:12 nosotros encontramos que dice lo siguiente: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervos de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ahora, vamos a leer estos textos en otras versiones, pero básicamente quiero que prestes atención cómo traduce, donde Romanos 15:30 dice, me ayudéis orando, y en donde Colosenses 4:12 dice, rogando encarecidamente. En la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: mis amados hermanos, les pido encarecidamente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se unan en mi lucha orando a Dios por mí. ¿Te das cuenta cómo cobra un sentido diferente? No significa lo mismo cuando en la Reina Valera 60 dice me ayudéis orando, que cuando diga que se unan en mi lucha, que luchen conmigo en oración. Y en Colosenses 4:12, en la Nueva Versión Internacional dice, les manda saludo Epafras, que es uno de ustedes, este siervo de Cristo, Jesús, está siempre luchando en oración por ustedes, para que plenamente convencidos se mantengan firmes cumpliendo en todo la voluntad de Dios. Entonces fíjate cómo traduce. Donde dice rogando encarecidamente, Reina Valera 60, NBI traduce luchando en oración. Ahora, ¿cuál es la palabra griega que allí aparece? Bueno, la palabra griega es agonizomai y básicamente significa luchar, esforzarse, ejercitarse. Y esta palabra viene de la raíz agón, que significa conflicto, combate, carrera, lucha, batalla. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que entender. Capaz que vos te olvides de la mayoría de las cosas que yo voy a decir en esta mañana, pero esto no te lo tenés que olvidar. Porque aquí Pablo nos da el secreto de la vida cristiana. Y el secreto de la vida cristiana es el siguiente: la oración no me prepara a mí para la lucha. La oración es la lucha misma. La oración no me prepara para la lucha. La oración es la lucha misma. Y mi querido hermano, una persona que no lucha, por más que tenga armas, por más que tenga un montón de cosas, básicamente es un soldado que no sirve, es un obrero que no sirve en la obra del Señor. Un soldado que está inactivo, por más que esté en el campo de batalla, no importa yo cuántos soldados tenga, si no lucha es un soldado que no sirve. Y déjame decirte una cosa, así como yo ahora estoy descubriendo cuáles son las armas que tengo, yo quiero también describirte cuál es la estrategia que tiene el enemigo. Porque el enemigo constantemente te lleva a vos a que descuides tu vida de oración. Si el enemigo logra que vos descuides tu vida de oración, él tiene ya el 50% de su trabajo hecho. Hasta te diría no es el 50%, te diría un porcentaje más alto. Fíjate lo que dice Elena de White en el libro El Camino a Cristo, en el capítulo 11. Que de paso te recomiendo, es un capítulo que habla de la oración, que lo leas completo. Pero mira lo que dice. Nuestro adversario procura constantemente obstruir el camino a la sede de la misericordia, para que no obtengamos, mediante ardiente súplica y fe, gracia y poder para resistir la tentación. ¿Cuál es la tarea del enemigo? Impedir que vos llegues al trono de la gracia. ¿Y cómo llegamos nosotros al trono de la gracia? A través de la súplica, a través de la oración. Estoy seguro que, viviendo aquí en Buenos Aires, te habrá agarrado algún piquete en alguna oportunidad. Bueno, imagínate que el enemigo pone piquetes en tu experiencia espiritual para que vos no llegues al trono de Dios en oración. Entonces vos te vas a dar cuenta de una cosa, y esto lo he vivido yo como pastor y seguramente también lo vivís vos. Hay un momento en el día que vos sentís la necesidad de orar, ¿sí? Ahora, esa necesidad de orar o de leer la Biblia, no creas que es algo que surge naturalmente en tu vida. No surge naturalmente en tu vida porque nuestro cuerpo, nuestra mente pecaminosa odia orar,
odia leer la Biblia. Nosotros naturalmente, en un estado puro, no buscamos a Dios. Si lo hacemos, si vos estás hoy conectado, leyendo la Biblia, estudiando o participando del culto, es porque el Espíritu Santo trabaja en tu corazón. No creas que es algo que surge naturalmente. Entonces, cuando el Espíritu Santo te dice a vos que tenés que orar, te dice a vos que tenés que buscar a Dios en oración, allí Él empieza a poner trabas. El enemigo empieza a poner trabas. Y te empieza a desconcentrar, te hace que te desconcentres con las redes sociales, con el celular, te suena el timbre, te suena el teléfono, te desconcentrás. Entonces, cuando vos te arrodillás a orar y el enemigo logra que vos pases muy poquito tiempo en oración y vos te levantás, ¿por qué? Porque a veces no te puedes concentrar o por lo que sea, él ya ganó la batalla. Porque acordate lo que yo dije recién, la oración es la batalla misma. Pablo le decía a los hermanos de Roma, luchen conmigo en oración. Epafras allí decía, luchando en oración. Ellos, estos discípulos del Señor, entendían que la oración es la batalla misma. Es cuando vos agarrás esa arma poderosa. Así que no importa lo que vos hagas, vos podés ir a predicar, vos podés repartir libros misioneros, vos podés ser un instructor bíblico. Podemos nosotros como institución, como iglesia, tener fábrica de alimentos, podemos hacer campañas evangelísticas, podemos hasta incluso bautizar un montón de gente, podemos levantar iglesias. Pero escuchá lo que te voy a decir, al diablo no le interesa que vos hagas todas esas cosas. Es más, a él no le importa que vos prediques, des estudios bíblicos, levantes iglesias, que tengamos instituciones de salud, que tengamos colegios. Al diablo no le importa. Al diablo lo único que le interesa es que vos hagas todas esas cosas, pero sin oración. Porque todas esas cosas sin oración no significan absolutamente nada. Porque es la oración lo que mueve el brazo poderoso de Dios. Y muchas veces a vos te puede pasar que te podés encontrar trabajando en la obra del Señor, pero habiéndote olvidado del Señor de la obra. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que en ese momento, en el día, cuando nosotros abrimos los ojos a la mañana, allí es donde nosotros empezamos a batallar y allí es donde nosotros tenemos que arrodillarnos y tenemos que decidir si vamos a entregar ese día a Dios en oración o no. Si vamos a decidir que Dios dirija nuestros pasos en ese día o no. Pero si nosotros nos levantamos a la mañana y no oramos y no batallamos en oración y no luchamos en oración, por más que vos salgas a trabajar, y hasta te digo más, por más que a vos te vayas súper bien con todas las cosas que hagas, no importa, no tienen ningún significado. Porque te voy a decir más también, el diablo procura a veces que nosotros tengamos una falsa sensación de éxito, hasta incluso te digo, en las cosas de la iglesia. Y de repente decimos, uy, mirá, hicimos esta campaña, y a veces nos conformamos con unos resultados evangelísticos tan pobres, inflamos el pecho diciendo, qué bien lo que hicimos, cuando no nos damos cuenta que el Espíritu Santo quiere utilizarnos a cada uno de nosotros muchísimo más. Y poder observar los milagros que se observaron en Pentecostés, donde se bautizaban un montón de personas, donde había sanación de personas, donde se echaban fuera demonios. Y déjame decirte una cosa, eso nosotros no lo vemos hoy. ¿Pero por qué no lo vemos? Porque a veces estamos tan preocupados por el trabajo, estamos tan preocupados por hacer un montón de cosas para Dios, pero no nos damos cuenta que no necesitamos tanto nosotros trabajar por el Señor como el Señor trabajar primeramente en mi vida. ¿Y cómo trabaja el Señor en mi vida? A través de la oración. Porque es allí donde yo puedo contemplar la presencia de Dios en mi vida. Ahora, yo quiero darte a continuación 4 pasos para que vos te puedas convertir en un guerrero de oración, para que vos puedas aprender a luchar en oración, porque de esto se trata la vida cristiana. Aquí está el kit de la cuestión, el meollo del asunto. Voy a leer una cita que aparece en el libro La maravillosa gracia de Elena de White. Fíjate lo que ella dice. Ella dice lo siguiente, la oración ferviente es muy eficaz. Como Jacob, luchen en oración. Y fíjate la palabra que aquí ella utiliza, agonicen. En el huerto Jesús sudó grandes gotas de sangre, pero deben hacer un esfuerzo.
no abandonen vuestra cámara hasta que se sientan fuertes en Dios. Luego velen y mientras velen oren y podrán dominar los pecados que os asedian. Y la gracia de Dios podrá manifestarse en ustedes y así lo hará. La palabra que ella utiliza aquí es muy interesante. Agonicen. Agonicen en oración. ¿Vos te acordás cuál era la palabra griega que se traduce como luchando en oración? La palabra era agonizomai. Y la palabra agonizomai está muy vinculada con agonizar. Es más, deriva de allí. Entonces, fíjate qué interesante. Nosotros tenemos que luchar en oración. Y luchar en oración no es ni más ni menos que agonizar. Agonizar en oración. Ahora yo te pregunto, ¿qué significa agonizar en oración? Esta cita que nosotros leímos hace referencia a dos personajes bíblicos. Nuestro Señor Jesucristo y Jacob. Y yo quiero que de estos dos personajes nosotros saquemos estos 4 principios de qué significa esto de luchar o agonizar en oración. El primer principio para que nosotros seamos guerreros de oración, para que luchemos en oración, lo vamos a encontrar allí, en la experiencia de estos dos personajes, y yo lo he llamado el principio de la planificación. Fíjate que tanto Jesús como Jacob, ellos planificaron su momento de oración. Jacob sabía que su hermano Esaú lo venía a matar, pero no lo agarró desprevenido. Él fue, dice la Biblia, cruzó el arroyo, dejó a su familia y se fue allí a orar profundamente. Jesús llevó a sus discípulos al Getsemaní, después tomó a Pedro, Santiago y Juan y le dijo, oren por mí, y él se fue allí a un lugar aparte y se puso a orar. Es decir, la situación difícil que ellos iban a enfrentar no los agarró desprevenidos, ellos planificaron su momento de oración. Entonces, si nosotros estamos en un momento de combate, como dijimos, estamos en una batalla espiritual, nosotros tenemos que estar constantemente en alerta y tenemos que planificar nuestro momento de oración. Y yo estoy seguro que muchas veces te puede llegar a pasar que termine el día y que vos descubrís que no oraste. Y vos decís, bueno, oro mañana. Bueno, ¿sabés por qué eso pasa? Porque no planificamos nuestro momento de oración. Si vos no tenés una hora en el día, un momento en el día en el cual vos vas a orar, vos te vas a encontrar con el Señor, no vas a orar, no lo vas a hacer. Entonces el primer principio para que vos puedas agonizar en oración, puedas luchar en oración, puedas convertirte en un guerrero de oración, es que vos planifiques el tiempo que vas a pasar con Jesús. Es de tal hora a tal hora, y que lo respetes, y que le des prioridad, porque verdaderamente es un tiempo fundamental para nuestro crecimiento espiritual. El segundo principio yo lo he llamado el principio de la soledad. Y fíjate qué interesante. Tanto Jesús como Jacob estaban con sus familias, en este caso Jesús estaba con sus discípulos, no estaban solos, ¿sí? Ellos pidieron ayuda intercesora, de hecho Jesús pidió a sus discípulos que oren por él, ¿sí? Aunque no lo hicieron, pero después ellos fueron a orar en soledad. En el Evangelio nosotros vamos a encontrar que dice, tú entra a tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que escucha en lo secreto o que ve en lo secreto te recompensará en público. No existe vida espiritual sin oración privada. Ahora vos me vas a decir, bueno, ¿qué quiere decir entonces? ¿Que no vamos más al culto de oración? No, sí. Elena de White, incluso allí en el Camino de Cristo, dice que nosotros deberíamos estar presentes en todos los cultos donde se ora. La oración corporativa es muy importante. Pero vamos a ser honestos. El culto más débil que nosotros tenemos en nuestra iglesia no es el culto de los sábados. ¿Vos querés conocer el termómetro de una iglesia? Bueno, anda al culto de oración. Y ahí vos vas a tener el termómetro. Muchas veces decimos, pero el culto de oración está débil. Pero ¿por qué el culto de oración está débil? Acordate que el culto de oración se hace con la suma de las partes. Si mi vida espiritual está débil, si mi vida de oración está débil, por ende también el culto corporativo va a estar débil. Pero es muy importante, tanto como lo hizo Jesús como Jacob, que nosotros tomemos tiempo en soledad para orar. Fíjate lo que dice Elena también allí en el libro La Oración, capítulo 16. La oración en familia, la oración en público, tienen su lugar. Pero es la comunión secreta la que sostiene la vida del alma.
¿Vos querés tener vida espiritual? ¿Querés renovar tu vida espiritual? Es la oración secreta. Es allí quebrar tus rodillas delante de Dios y empezar a clamar por la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Es el único camino para que nosotros podamos ser renovados espiritualmente. El tercer principio, yo lo llamé el principio de la duración. Ambos, tanto Jesús como Jacob, pasaron toda la noche orando. Es más, Jesús no fue la única vez que pasó toda la noche orando. Cuando eligió a sus discípulos pasó toda la noche orando, antes del Sermón del Monte pasó toda la noche orando, en el Monte de la Transfiguración pasó toda la noche orando, y bueno, y allí en el Getsemaní también lo hizo. Jacob también luchó toda la noche en oración. A veces nos toca a nosotros enfrentar problemas difíciles, y me ha pasado a mí como pastor que vienen hermanos y me dicen, pastor, estoy pasando esta situación difícil, puede ser una situación de salud, una situación familiar, un problema tal vez de un vicio de alguno de los hijos, pérdida de trabajo, no sé, lo que sea. Y muchas veces me han dicho, pastor, ya no sé qué hacer. Y yo siempre arranco la conversación de la siguiente manera. ¿Ya pasaste toda la noche orando? ¿Ya llevaste este asunto a Dios en oración? Pero no esa oración esporádica. Esa oración que tiene significado, esa oración que dura. Entonces, si nosotros no hemos llevado una situación que nos aqueja y hemos pasado toda la noche en oración, estamos básicamente en primer grado de oración. Porque Jesús en los momentos más difíciles de su vida, se pasó toda la noche orando. Claro que nosotros no podemos pasar todas las noches de nuestra vida orando, ¿sí? Pero hay momentos que ameritan allí que nosotros pasemos mucho tiempo en oración. Y tiene que haber un tiempo de cantidad y de calidad en oración. Hay una cita de Elena, a fin de conocerla, el 26 de enero, dice: los que sean vencedores deben ejercer hasta el extremo cada facultad de su ser. Deben agonizar sobre sus rodillas delante de Dios en procura del poder divino. Fíjate que Elena vuelve a recalcar esto: agonizar en oración, luchar en oración. Pero yo no puedo agonizar orando 5 minutos por día. Yo no puedo ser un intercesor poderoso de oración luchando allí un par de minutos. Yo necesito tener un tiempo de calidad y de cantidad interesante. Tercer principio entonces, el principio de la duración. Y el cuarto y último principio que yo quiero mencionarte en esta mañana es el principio de la intensidad o de la insistencia. Jacob dijo: no te soltaré hasta que no me bendigas. Jesús dice que oraba allí con tanta intensidad, con tanta insistencia, que su sudor era como grandes gotas de sangre. Eso sí que era una verdadera intensidad en la oración. Ahora, fíjate qué interesante. Tanto Jesús como Jacob pedían algo puntual. Y el otro día alguien me comentaba que escuchó en una predicación de un pastor que dijo lo siguiente: nosotros no necesitamos repetirle a Dios las cosas tantas veces. Con que se la digamos una vez alcanza y sobra, porque Dios no es autista. Entonces yo tengo que hacer una vez el pedido y solamente por fe esperar que eso ya se va a cumplir. Bueno, déjame decirte que no estoy muy de acuerdo con esa expresión que esta persona dijo. ¿Por qué? Porque en la Biblia nosotros encontramos que hay un principio de insistencia. En el mismo ejemplo del Getsemaní, Jesús dijo: Señor, pasa de mí esta copa. Y fue, habló con sus discípulos, los despertó porque estaban durmiendo y volvió otra vez y dijo: Señor, pase de mí esta copa. Y tenemos la parábola allí de la viuda con el juez injusto que estaba allí y ella importunaba e insistía e insistía e insistía en la oración. Ahora la pregunta es: ¿por qué Dios me manda a mí a insistir en la oración? Si hay algo que estoy de acuerdo en esto que dijo este pastor anteriormente, es que Dios no es autista. Y es verdad. Dios no necesita que yo le repita las cosas solamente porque Él se olvide. Pero sí necesita que yo sea insistente en la oración por un motivo. Y ese motivo es para que yo pase tiempo de relacionamiento con Dios en oración. Porque yo tengo que entender que la oración es un momento en el cual yo me vinculo con Dios. Por eso es que Él necesita que yo sea insistente y pida y pida y pida por alguna cosa puntual. Pero hay otra cosa que yo quiero destacarte. Jesús, cuando estuvo en el Getsemaní, dijo: Señor, sea hecha tu voluntad y no la mía. Yo voy a estar a veces pidiendo algo en oración, pero ¿qué pasa?
Cuando yo me relaciono con Jesús a través de la oración, empiezo a parecerme cada vez más a Jesús. Porque está el principio de la contemplación. Yo me convierto en lo que contemplo. Y si yo paso mucho tiempo hablando con Jesús, me relaciono con Jesús, empiezo a entender la mente de Cristo, empiezo a entender la voluntad de Él para su vida, y tal vez hay algún pedido que vos estuviste realizando durante mucho tiempo, pero tantas veces lo hiciste que tal vez empezás a decir, ¿sabes qué, Señor? Esto que yo te estoy pidiendo, tal vez no es lo que yo necesito. Pero eso, ¿cómo lo lograste? Lo lograste con el tiempo que vos pasaste en oración. Y hay otra cosa más también. Aunque Dios no te conceda lo que vos estás pidiendo en oración, aún todo ese tiempo que vos pasaste orando valió la pena. Porque la oración, el objetivo principal, no es que vos obtengas algo del Señor. El objetivo principal de la oración es que vos te relaciones con Jesús, te relaciones con el Padre, te relaciones con el Espíritu Santo, te relaciones con Dios. Y de esa manera vos vas a poder tener el carácter de Cristo. La oración es relación. La oración es donde yo batallo y en donde Dios agarra su cortafierro, su cincel, su martillo y empieza allí a pulir mi carácter. Ese es el propósito de la oración. Jesús le dijo a los discípulos, todo lo que piden al Padre en mi nombre yo lo daré. ¿Pero para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces vos tenés que analizar cuáles son tus pedidos de oración y en qué estás insistiendo. Y te vas a dar cuenta de que si vos estás pidiendo algo que no va a glorificar a Dios, Dios no te lo va a dar. Porque lo que Él quiere es que su nombre sea glorificado. Él quiere relacionarse con vos, Él quiere que vos tengas su mente y Él quiere manifestar su voluntad en tu vida. De eso se trata. Por eso es que nosotros tenemos que ser insistentes. Por eso es que nosotros tenemos que buscar a Dios constantemente en oración, con insistencia, con duración, establecer allí el tiempo que yo voy a pasar con Jesús, porque de esa manera yo me voy a convertir en un guerrero de oración. Y este tiempo que nosotros estamos viviendo, mis queridos hermanos, requiere que seamos guerreros de oración. ¿Querés tener una vida espiritual diferente? Empezá a orar. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, empecé a incrementar ese tiempo de oración. Hoy nosotros necesitamos pasar mucho tiempo en comunión con Jesús. El tiempo que estamos viviendo lo requiere. Quiero cerrar este tema en esta mañana leyéndote una cita más y contándote una historia. Esta cita aparece en el libro En los lugares celestiales, que escribe allí Elena de White, del 3 de septiembre. Ella dice, si Satanás ve que corre peligro de perder un alma, hace cuanto puede para conservarla. Y cuando la persona llega a darse cuenta del peligro que corre y con angustia y fervor busca fortaleza en Jesús, Satanás teme perder un cautivo y llama un refuerzo de sus ángeles para rodear a la pobre alma y formar una muralla de tinieblas en derredor de ella con el propósito de que la luz del cielo no la alcance. Cuando vos te levantaste a la mañana temprano y te arrodillaste para orar y empezaste a desconcentrarte y decidiste levantarte de tus rodillas porque dijiste de repente, yo no estoy concentrado, no puedo comunicarme así con Dios, y ya no oraste. ¿Sabes por qué pasó eso? ¿O sabes por qué cuando quisiste hacer tu culto personal, orar, leer la Biblia, empezaron a distraerte con un montón de cosas, o te fuiste con las redes sociales, o empezaste a preocuparte con todas las cosas que tenés que hacer en el día? ¿Sabes por qué? Porque en ese momento empezó la batalla. Y en ese momento el diablo, dice aquí esta cita, mandó ángeles para que vos no llegues al trono de la gracia. Por eso yo siempre digo que nosotros tenemos que pasar un umbral de oración. Y ese umbral puede ser a los 5 minutos, a los 10 minutos. Y es esa lucha donde yo trato de mantenerme y estar allí en la presencia de Dios y decir, Señor, no me voy a levantar de las rodillas hasta que no sienta que tu presencia está en mi vida. Y cuando yo paso ese umbral, vos vas a sentir que empezás a sentir cierta calma. ¿Y sabés por qué sucede esta calma? Bueno, lo sigue diciendo la cita. Dice lo siguiente, pero si el que está en peligro persevera y en su impotencia se aferra a los méritos de la sangre de Cristo, nuestro Salvador escucha la ferviente oración de fe y envía refuerzo de ángeles poderosos en fortaleza para que lo libren. ¿Te das cuenta de dónde radica la batalla?
Cuando nosotros empezamos a luchar en oración, y ahí vienen los ángeles buenos, ¿para qué? Para disipar a los ángeles malos que quieren rodear nuestra vida. Allí está la batalla, allí está la lucha espiritual. ¿Cómo termina la cita? Para mí es fantástica. Dice, Satanás no puede soportar que se recurra a su poderoso rival, porque teme y tiembla ante su fuerza y majestad. Al sonido de la oración ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla, porque sabe perfectamente que ha perdido la batalla. Yo me imagino este momento, ¿no? Cuando vos te arrodillás a orar y se genera esa lucha espiritual allí, esa batalla, y el enemigo ve que vos persistís en ese momento de oración, y él le dice a sus ángeles, muchachos, vámonos, porque acá no tenemos absolutamente más nada que hacer. Es como que si vos agarraras un cañón, una bazooka allí, y el diablo empieza a temblar y empieza a decir, uy, mirá, está por empezar a orar. Uy, mirá, está clamando. Uy, mirá, ya no tenemos más nada que hacer, y se va. Pero él se va por ese día o por ese momento. Pero no te quepa la menor duda que va a volver, y va a volver con más fuerza. Y te va a atacar con las tentaciones más fuertes. Porque él sabe, el diablo sabe muy bien, que el Hijo de Dios que descubre el poder que tiene la oración es a ese que tiene que atacar. El cristiano, el miembro de iglesia que ora 5 o 10 minutos por día y que es un buen miembro de iglesia, déjame decirte y con todo respeto lo digo, al diablo no le preocupa. No le preocupa en lo más mínimo. Al diablo le preocupa el Hijo de Dios que ora. Al diablo le preocupa el Hijo de Dios que verdaderamente busca a Dios en oración con calidad y con tiempo. Y a ese ataca sus cañones. Pero ese es el que logra las mayores victorias para el Evangelio. Spurgeon, el famoso predicador, supo decir, yo prefiero enseñarle a una persona a orar que a 10 personas a predicar. Los discípulos no le pidieron al Señor Jesús que le enseñara a predicar, no le pidieron al Señor Jesús que le enseñara a echar fuera demonios, no le pidieron al Señor Jesús que le enseñara a hacer milagros. ¿Te acordás de lo que le pidieron cuando lo vieron allí orando y lo escucharon? Señor, enséñanos a orar. Ellos descubrieron, aunque eran cristianos o eran judíos de toda la vida, se habían criado con las enseñanzas de la ley de Moisés y demás, que cuando lo escucharon orar a Jesús, descubrieron que no sabían orar. Yo siento, mis queridos hermanos, y lo digo en primera persona, como dije, llevo 13 años de ministerio, que recién ahora estoy aprendiendo a orar. Recién ahora estoy aprendiendo a batallar con Dios en oración, a luchar y a decirle al Señor como le dijo Jacob, Señor, no te soltaré hasta que no me bendigas. A decirle al Señor, como hizo Jesús en el jardín del Getsemaní, Señor, sea hecha tu voluntad en mi vida y no la mía. Allí es donde está la verdadera batalla. Cuento una historia, y con esto voy a cerrar, que un día se encontraba Napoleón allí, junto con un soldado, con un mapa del mundo, y este soldado señala a China y le dice a Napoleón, este aquí es un gigante dormido. Napoleón le dijo, no lo despertemos, porque el día que China se levante, el mundo va a tambalear. Este diálogo tranquilamente puede ser el diablo entre Cristo y Satanás. Cristo señalándote a vos, señalándome a mí, señalando a su iglesia y diciendo, este es un gigante dormido. Y el diablo diciéndole a Cristo, mejor no lo despertemos, porque el día que vos, que yo, el día que la iglesia se despierte, el mundo va a tambalear. ¿Y sabes que eso está prometido en la palabra de Dios? Porque cuando el Espíritu Santo sea derramado en su totalidad en este tiempo y en esta época, el Evangelio va a ser predicado con poder. Vamos a llegar a los lugares más recónditos de la tierra y vamos a ver el poder, el máximo poder de Dios manifestado. Nosotros, mis queridos hermanos, somos como gigantes dormidos y necesitamos descubrir que estamos en guerra. Necesitamos entender
con qué enemigo estamos luchando, pero necesitamos entender que contamos con las armas más poderosas. Y esas armas poderosas que tenemos son gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso, mi querido hermano, deseo de todo corazón que puedas ser un guerrero de oración, que luches, que clames, que lo busques intensamente. Yo estoy muy contento porque estoy sintiendo que en muchas iglesias hay un despertar espiritual. Grupos de oración de madrugada, vigilias de oración. Nosotros mismos, cada día miércoles a las 6 de la mañana, con un grupo de hermanos de aquí del Amigón, estamos reuniéndonos para orar y para clamar por la presencia del Espíritu Santo. Hermanos también que se juntan de madrugada todos los días para hacer el primero Dios, para hacer las 40 madrugadas. Eso es lo que nosotros estamos necesitando. Porque el Espíritu Santo necesita despejar el camino para que pueda ser derramado en su iglesia. Y eso va a venir solamente cuando nosotros nos convirtamos en guerreros de oración, cuando luchemos con Dios en oración. Hermano, te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y que puedas convertirte en un guerrero de oración. Quisiera poder tener una última oración en esta mañana con vos. Querido Padre, gracias por el mensaje de tu palabra, gracias porque a través de la oración somos más que vencedores. Ayúdanos a luchar, ayúdanos a vencer, ayúdanos a aferrarnos fuertemente de tu mano para que tú puedas manifestarte con poder y para que pronto podamos encontrarnos contigo. Te lo pedimos sin merecerlo y bendice allí a mis hermanos para que pronto podamos encontrarnos y también para que pronto podamos estar en el reino de los cielos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.